Yauke Husang Yatgoren Hogomba Akhan Him Bolo Chikirkan Soratsaka Yastawe Bate Sadwa Maha Sadwa Hota Charasak Nasan Dogldara Basan Share Hogun Inhimeng Hugulwe Share Hogun Yat. Todos nosotros recitamos los 100 deidades de Tushita. Y en esta oración hay una estrofa en la cual nosotros nos regocijamos de todas las acciones de Lama Tsongkhapa, de todos sus logros. Nosotros somos seguidores de Lama Tsongkhapa. Y él decía, en esta estrofa dice que él estudió mucho y es una parte muy importante de la estrofa. Si nosotros vamos a hacer un proceso de estudio, reflexión y meditación, es muy importante la motivación, porque tenemos que... si nuestra motivación no es correcta, entonces es posible que lo que estemos haciendo en realidad no sea Dharma. Y por eso dice que él abandonó los 8 intereses mundanos. Buda primero generó bodhicitta, en el medio acumuló méritos. Y esta parte de acumulación de méritos tiene que estar apartada de los 8 intereses mundanos. Lama Tsongkhapa estudió en distintos monasterios del centro de Tíbet y también practicó. Él era muy famoso como erudito, pero lo más importante era no su erudición, sino que él quería lograr realizaciones basadas en este conocimiento. Y por eso se fue a un monasterio de retiro. Y en ese retiro estuvo haciendo prácticas de purificación y de acumulación de méritos. Que se llama Satin, un lugar de retiro. Y ahí estuvo meditando Lama Tsongkhapa. Y allí él tuvo un sueño en el cual vio a Nagarjuna, Aryadeva, a distintos estudiantes y seguidores de Nagarjuna, y entre ellos estaba Buddhapalita. Y cogió un libro de Buddhapalita, el comentario de Buddhapalita, y con él le dio bendiciones en la cabeza a Lama Tsongkhapa en el sueño. Y esto fue en una parte, hay una parte del texto de Buddhapalita que dice que si el yo fuese los agregados, habría de nacer y destruirse. Si fuese otra cosa, no tendría las características de los agregados. Y entonces estuve reflexionando sobre estas palabras. Si algo realmente existe de manera independiente, entonces no tiene por qué ser imputado en dependencia. Por eso Buddhapalita también decía, si está establecido por su esencia, ¿por qué hay que imputarlo en dependencia? Lama Tsongkhapa explicó después en sus textos cómo es realmente la visión filosófica.
Él escribió distintos textos sobre la visión, una pentalogía sobre visión, el tratado mayor de visión superior, el tratado menor de visión superior, la esencia del buen discurso, la clarificación del pensamiento, el océano de sabiduría. Y si leemos estos textos, nos quedará muy claro que los fenómenos son meramente imputados, designados por nombre, que no existen por su propia esencia. Por eso también Chandrakirti dice que si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad. Y eso es absurdo, luego las entidades no existen. Esta es la primera conclusión absurda, que sería que la absorción meditativa de los Aryas sería causa de la destrucción de las entidades. Hay 4 conclusiones absurdas que explica Chandrakirti. Estas 4 conclusiones absurdas, que son la de que la absorción meditativa de los Aryas sería causa de la destrucción de entidades y demás, yo las leo todos los días y reflexiono sobre ella. La segunda también es muy poderosa, cuando dice que la verdad convencional soportaría el análisis exhaustivo. Los textos de Lama Tsongkhapa son muy importantes para comprender la visión filosófica. Losang Choekyi escribió El camino rápido, también el camino fácil. Y estos son textos raíz que nosotros tenemos, pero están escritos desde el punto de vista desde los Kadam Lamrimpa. Y hay otros desde el punto del Lamrim Sumbaba. Lama Tsongkhapa estudió todos los distintos linajes antes de escribir sus textos. En el Tratado Mayor del Lamrim habla sobre las 4 nobles verdades y después dice que que es la raíz tanto para el Mahayana como para el Hinayana. Nosotros somos seguidores del Buda y esta presentación de las 4 nobles verdades tenemos que comprenderla bien. Nuestra práctica tiene que basarse en las 4 nobles verdades. Esto nos lo dice Lama Tsongkhapa. Los Lamrimpa, los Mengapa, tienen distintos textos y hablan de cosas diferentes. Y es muy importante respaldarnos en todos estos textos. Hoy voy a hablar sobre el texto de los 17 Panditas de Nalanda de una manera resumida. En primer lugar, había pensado que podíamos leer la letra pequeña. Todas las maravillosas explicaciones de las enseñanzas profundas y extensas, excelentemente reveladas por el señor Buda, que fueron compuestas por estos estudiosos de la noble tierra de la India, pueden abrir los ojos de cualquier persona que tenga un conocimiento con criterio. En la actualidad, y gracias a la bondad de estos grandes eruditos, estas enseñanzas han sobrevivido sin decaer y siguen siendo objeto de estudio, reflexión y meditación después de más de 2500 años. Después sigue diciendo, en este momento en el que todos hemos sido testigos de un enorme avance en los campos de la ciencia y la tecnología, aunque también estamos distraídos en gran medida por el ajetreo y el bullicio de nuestras vidas agitadas, es de vital importancia para todos los que seguimos al Buda que desarrollemos una fe basada en la comprensión del Dharma. Por lo tanto, debemos investigarlo analizando sus razones con una mente imparcial
e inquisitiva. Es muy importante la mente imparcial. Porque si nosotros decimos, no, pero es que yo soy de este linaje, soy de esta tradición y por lo tanto tengo que aceptar esta u otra idea, esto es una mente parcial. Tenemos que tener una mente imparcial y aceptar aquello que realmente tenga razón, que sea real. Y tenemos que investigar cuál es la realidad. Necesitamos una mente imparcial y también inquisitiva, porque aunque tengamos una mente imparcial, si no tenemos una mente inquisitiva, no nos vamos a preocupar por investigar a fondo. Así que lo dice también en los 400 versos de Aryadeva. Aryadeva también menciona que es muy importante la mente imparcial. Por eso, en los 400 versos de Aryadeva dicen: a un estudiante imparcial, inteligente y esforzado se le llama recipiente. Para desarrollar esta fe que se basa en la sabiduría, que nace de la comprensión, son indispensables las obras y la duda. Necesitamos que tener duda en primer lugar y después investigar. Eliminar estas dudas a través de la investigación. ¿Cuáles son los puntos clave, si realmente son ciertos? ¿Cuáles son las argumentaciones que los respaldan? Para desarrollar esta fe que se basa en la sabiduría, que nace de la comprensión, es muy importante la fe. En todas las religiones se da mucha importancia a la fe. Y en el budismo también tenemos dos tipos de practicantes: los practicantes de capacidad intelectual superior y los de capacidad intelectual inferior. Los que tienen la capacidad intelectual superior se basan en la sabiduría, y los de la capacidad intelectual inferior en la fe. Entonces, si queremos ser practicantes de capacidad superior, necesitamos desarrollar esta fe que se basa en la sabiduría, que nace de la comprensión, y para ello son indispensables las obras correspondientes a las tradiciones profundas y extensas compuestas por los maestros universalmente conocidos como los 6 ornamentos y los 2 supremos, así como las de otros como Buda Palita y Arya Vimuktasena. Tushi Rinpoche me dijo que era muy buena idea escribir este texto sobre los 17 panditas de Nalanda. Por eso dice: con esto en mente encargué una pintura de un tanka que representase a 17 de los maestros más sabios y consumados de Nalanda. Y junto con esto me sentí inspirado para componer esta oración de sincera devoción a estos grandes y sabios maestros. Y varios de mis amigos leales en el Dharma también me animaron. Nosotros nos basamos en la investigación, y cuando nos hemos encontrado con científicos también preguntamos: ¿y cómo es? ¿Cómo es? Siempre tenemos que tener la duda. ¿Esto será así o no será así? ¿Y cómo es exactamente? ¿Qué argumentos lo apoyan? Así fue como yo, el monje budista Tenzin Gyatso, desde el final de la fila de los estudiosos de tales composiciones magistrales, compuse esta oración, tras alcanzar una certeza genuina en las excelentes obras de estos sublimes maestros. Este texto llamado Lubrando la fe, los 3 tipos de fe, invocación a los 17 grandes panditas de Nalanda. Fue escrito en el año 2545
el 15 de diciembre de 2001, 2545 años después del paranirvana del Buda, según el sistema Theravadin. Fue compuesto en el distrito de Kangra de Himachal Pradesh, en la India, en el primer día del 11º mes del año de la serpiente de hierro. Quería leer esta introducción como una historia del texto, de dónde surgió el texto. Lama Tsongkhapa lo dice aquí en la alabanza a la interdependencia. Dice: tras seguir a tal maestro, volverse un renunciante y estudiar las palabras del conquistador no demasiado mal, este monje que se esfuerza en las prácticas yógicas es así como se inclina ante tal rishi. Y el texto de los 17 panditas en Nalanda dice: Dios entre los dioses, surgido del compasivo deseo de beneficiar a los seres errantes. La acción de la palabra, la de enseñar, es la acción más importante del Buda. Lama Tsongkhapa también nos explica cuál es la visión, en qué consiste la visión filosófica, que también lo analiza. La oración de alabanza al Buda, que dice: me postro ante el Buda perfecto, el mejor de los maestros, quien enseñó que aquello que es originado en dependencia no tiene cese ni nacimiento, no es inexistente ni permanente, no viene ni va, no es diferente ni es igual y carece por completo de construcción conceptual. Esto lo dice Nagarjuna en la sabiduría fundamental. También en los 400 versos, Aryadeva dice que ¿cómo es la él también dice: así como el sentido del tacto en el cuerpo, la ignorancia reside en todas las aflicciones. Por ello, todas las aflicciones son también destruidas al destruir la ignorancia. Y al ver el sufrimiento dependiente ya no surge ignorancia. Por ello, con todo mi esfuerzo, debo describir aquí tan solo esta materia. Se dice que hay 84.000 emociones nocivas y que hay un antídoto temporal para cada una de estas emociones, pero que tenemos que eliminar la raíz de todas ellas. Podemos hacerlo eliminando la ignorancia, que es la noción de existencia verdadera. La noción de existencia verdadera se puede eliminar comprendiendo el surgimiento dependiente, el ser en sí del surgimiento dependiente. Cuando nosotros percibimos un fenómeno, tenemos una noción de solidez y tenemos que preguntarnos si realmente el fenómeno existe de esta manera. Nos dice: Dios entre los dioses, surgido del compasivo deseo de beneficiar a los seres errantes, que has logrado la protección trascendente, abandonado y realizado lo necesario y encaminas a los seres mediante las enseñanzas sobre el surgimiento dependiente. Ante ti, el poderoso sol, me postro. Es una alabanza al Buda por enseñar el surgimiento dependiente. Pues experto clarificador del método profundo del surgimiento dependiente, Nagarjuna. Nagarjuna escribió la sextalogía sobre el razonamiento. En su primer texto describía que los fenómenos no existían, no tenía generación propia ni ajena, no nace de sí, no nace de otro, etcétera. Y esto era bastante complicado. Luego en otros textos explica de una manera más detallada
También es muy importante la sabiduría fundamental, cómo explica el modo de existencia de los fenómenos, cuando dice todo lo surgido en dependencia es llamado vacío y designado en dependencia. Este es el camino del Madhyamaka. Lo que no es originado en dependencia no existe, por lo tanto los fenómenos que no existen no existen. También dice acabar con el karma, las aflicciones es la liberación. El karma y las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estos se agotan a través de la vacuidad. En estos textos hablo sobre las etapas del camino profundo y después sobre las etapas del camino extenso hablo en el Rosario Precioso. Esto fue Nagarjuna, después discípulo principal de aquel gran erudito y gran realizado que cruzó el océano de filosofías budistas y no budistas, y es la joya de la corona entre los seguidores de las enseñanzas de Nagarjuna. Hacia ti, el Bodhisattva Aryadeva, dirijo mis súplicas. Que habla de Aryadeva. Si leemos los 400 versos de Aryadeva, podemos ver que es un texto muy diferente de otros. Hay algunas frases muy importantes. Por ejemplo, es muy bonita la estrofa que dice: primero revoca lo no meritorio, en el medio revoca el yo, al final revoca toda visión. Quien sabe esto es sabio. Yo recito esta estrofa todos los días. Me parece que es un buen resumen de la práctica. Y también cuando dice que al eliminar la ignorancia se eliminan todas las emociones nocivas. Excelso yogi que clarificó los puntos más profundos sobre el significado de la teoría del surgimiento dependiente, el pensamiento del superior, el punto esencial de lo profundo, que todo es meramente imputado y que ascendió al supremo estado de realización. A tus pies, Buddhapalita, suplico. Buddhapalita fue un maestro increíble, Pandita, que expuso claramente la posición filosófica que refuta extremos tales como una producción existente a nivel último y propone la percepción compartida de la cognición válida y los objetos externos. Maestro Baba Viveka, hacia ti dirijo mis súplicas. Él benefició a muchos discípulos. En la escuela de Prasangika Madhyamika decimos que los fenómenos solo existen por mero nombre. Cuando hablamos de si un fenómeno existe o no, nos referimos a si es el objeto de una cognición válida o no. Y esta es la manera de juzgar lo que es real. Y ellos, Baba Viveka, tenía la idea de que los fenómenos que existían por sus propias características, tenían cierta autocaracterización. Propagador de los caminos completos del Sutra y del Tantra, experto en los aspectos profundos y extensos del método Madhyamaka, en el que la vacuidad y las apariencias eliminan los dos extremos a través del surgimiento dependiente y lo meramente condicionado. A tus pies, Chandrakirti, suplico. Él escribió el ingreso al Madhyamika y las palabras claras y también el autocomentario a la introducción al Madhyamika. Yo leo este autocomentario muy a menudo. Es muy interesante. Es lo que ya acabamos de mencionar. Encontramos estos versos que dicen: si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. La escuela Svatántrika Madhyamika dice que para percibir el objeto de la cognición válida, los fenómenos tienen que tener cierta existencia por sus propias características. Y esto es lo que refuta aquí Chandrakirti en estos
en estas 3 estrofas. El siguiente es experto en motivar, experto en mostrar a una multitud de afortunados discípulos el verdaderamente maravilloso camino de la gran compasión, utilizando los versátiles métodos de los linajes extenso y profundo. A tus pies, Bodhisattva Shantideva, suplico. Yo leo este libro, El modo de vida de los Bodhisattvas, a menudo, y pedí la transmisión oral y explicativa de Kuno Lama Rinpoche, Tenzin Gyaltsen, pedí, porque él estaba con nosotros, le pedí que me explicara el modo de vida de los bodhisattvas. Entonces lo leo muy a menudo. Sobre todo el capítulo 6, que va sobre la paciencia y que nos habla sobre cómo contrarrestar el enfado. Después el capítulo 8 nos habla sobre el modo de intercambiarnos con los demás o de ponernos en el lugar de los demás. Y nos lo explica con unos argumentos increíbles. Por ejemplo, dice, si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara obtendré felicidad. También dice, cualquier alegría que haya en este mundo viene de desear que los demás sean felices. Y cualquier sufrimiento que haya en este mundo proviene de desear mi propia felicidad. Esto es un gran resumen. Y, por supuesto, en esta vida no vamos a conseguir felicidad si no nos preocupamos por los demás. Y, por supuesto, no vamos a lograr la budeidad. En este mundo hay muchas dificultades, muchos problemas, tanto a nivel económico como a nivel social. Y si buscamos cuál es la causa de todos estos problemas, es que no intercambiamos nuestra felicidad por el sufrimiento de los demás. Esta ha sido la súplica a Shantideva, iniciador del camino medio de acuerdo con la disposición mental de sus discípulos, gran experto exponiendo los fundamentos lógicos de Madhyamaka y la cognición válida, y divulgador de las enseñanzas del victorioso La Tierra de las Nieves. A tus pies, Gran Abad Santarashita, suplico. Tison Dechen, el rey tibetano, invitó a Santarashita. Había invitado a muchos maestros de China, pero ellos se dedicaban principalmente a la meditación y no tanto al estudio. Y eso no le parecía adecuado. Y por eso invitó a Santarashita, que era indio y era de la Universidad de Nalanda. Y además era un gran experto tanto en Madhyamika como en lógica. Por lo tanto, ya mandaron a recoger a Santarashita en Nalanda, ahí lo invitaron, y tenemos algunos de sus textos todavía. En el Tíbet tenemos nuestros estudios, en nuestros estudios mantenemos la unión de la visión de Madhyamaka y los textos de lógica, y esto es gracias a la amabilidad de Santarashita. Santarashita, a tus pies suplico, expuso de un modo exhaustivo la manera de meditar en el camino medio libre de extremos y en la unión de la calma mental y la visión superior conforme a los sutras y los tantras. Clarificó de modo impecable la doctrina del victorioso La Tierra de las Nieves. A tus pies, Kamalasila, suplico. Santarashita le dijo a Kamalasila que había el peligro de que en Tíbet se dedicasen únicamente a la meditación sin objeto de meditación, una meditación en blanco.
Y por lo tanto pidieron a Kamala Sila que viniera a debatir ese tipo de teorías de que la meditación en nada, meditar pensando nada, era útil para el camino. Ahora, el siguiente es Asanga. Después Vasubandhu, erudito excelente que mantuvo la visión filosófica de la doble vacuidad contenida en los 7 tratados sobre Abhidharma y que clarificó las teorías filosóficas de los Vaibhasikas, Sautrantricas y Viñavadas. A tus pies, Acharya Vasubandhu explicó. Ayer ya lo dije, si estuviera hoy Vasubandhu vivo, yo le preguntaría, ¿dónde está el monte Meru? Eso es algo que nosotros tenemos derecho a refutar. En el ingreso al Madhyamika lo dice muy claro. Si algo está en contra del razonamiento o de los resultados de la observación, pues lo podemos rechazar. Lógico que nos ofreció el ojo consciente de la discriminación certera al abrirnos 100 puertas etimológicas con el fin de revelarnos el sistema de las escrituras del Buda. A tus pies, Dignaga, suplico. Esta ha sido la súplica a Dignaga y la alabanza. Dignaga nos dejó grandes textos sobre lógica, el compendio sobre cognición válida, que comienza diciendo: ante aquel que se volvió un conocedor válido, ante aquel que desea ayudar a los seres, ante el maestro Sugata, el protector, me postro. En este compendio sobre cognición válida explica la presentación lógica de una manera muy detallada. Experto exponente de los magníficos métodos del Dharma, que profundizó en las ideas centrales del budismo y de otros sistemas, ganando certeza a los caminos extensos y profundos de las escuelas Sautántrica y Chittamatra. A tus pies, Dharmakirti, suplico, Dharmakirti. Después viene Vigmuktasena, después Haribhadra, clarificador de las 3 madres, las escrituras de la suprema perfección de la sabiduría, siguiendo las instrucciones Maitreya y cuya exposición del sentido de la madre fue profetizada por el victorioso. A tus pies, Haribhadra, suplico. Excelente en estabilidad y aprendizaje, que integró las intenciones de las 100.000 categorías del Vinaya y que explicó de modo profundo e inequívoco la liberación individual de acuerdo con el sistema Mula Sarvastivadin. A tus pies, Gunaprama, suplico. Ahora, la siguiente es a Sakyaprabha y después a Tisa, amable rey que hizo florecer la doctrina del victorioso en la tierra de las nieves y expuso mediante los senderos de los 3 tipos de seres la tradición extensa y profunda. Para poder comprender bien la vacuidad necesitamos estudiar los textos de Nagarjuna y sus hijos espirituales. Estamos en la estrofa número 20, que habla sobre las 2 verdades y sobre las 4 verdades. Tenemos las 4 nobles verdades del sufrimiento, del origen, de la cesación y del camino. ¿Y en qué consiste la cesación? Es la cesación del sufrimiento. Pero ¿cómo se elimina el sufrimiento? Para tener una explicación detallada sobre en qué consiste la verdad de la cesación, necesitamos comprender la vacuidad y para ello, como hemos dicho, tenemos que estudiar los textos de Madhyamika, de Nagarjuna y sus hijos espirituales. Y sobre ello también habla ahora en Aryadeva, en los 400 versos, con lo que nos explica: al ver el surgimiento dependiente ya no surge ignorancia. En la estrofa 20 dice: al comprender el significado de las 2 verdades, el modo en que las bases existen, nos cercioramos por medio de las 4 verdades de cómo llegamos a la existencia cíclica y de cómo la dejamos. Si reflexionamos bien sobre las 4 nobles verdades, podemos darnos cuenta de que las emociones nocivas tienen como su raíz la ignorancia. Y
Si añadimos a esto que la naturaleza de la mente es la luz clara, entonces podremos ver cómo es posible la verdad de la cesación. Por eso también Chandrakirti dice, con las blancas alas del ser en sí lo convencional extendidas, con este rey de los ánades alza el vuelo al frente de los patos, que son los seres. Y también dice, así mediante la claridad de la luz de la inteligencia, ve tan claro como un viróbálabo en la palma de la mano que los tres mundos son innacidos de forma primordial y en virtud de la realidad convencional va a la cesación. Los que estudiamos estos textos tenemos que ir poniendo en práctica todo lo que estudiamos, tal como dice Chandrakirti. Tenemos que esforzarnos en ello. Como dice Chandrakirti al final del capítulo 6. Al comprender el significado de las dos verdades, el modo en que las bases existen, nos cercioramos por medio de las cuatro verdades de cómo llegamos a la existencia cíclica y de cómo la dejamos. Conducida por una cognición válida, nuestra fe en los tres refugios será firme. Bendecidme para que plante la raíz del camino a la liberación. Bendecidme para que manifieste una bodhicitta espontánea, la aspiración a la liberación, a la purificación de todo sufrimiento y de sus causas, cuyas raíces son la compasión ilimitada que desea proteger a los seres errantes y la renuncia. Bendecidme para que, tras escuchar, reflexionar y meditar sobre el sentido de las obras de los grandes pioneros, haya certeza con facilidad acerca de todas las claves profundas de los caminos de la perfección y del Vajrayana. Nosotros todos los días recitamos los versos de refugio y pedimos que queremos lograr el estado de un Buda, pero lo damos como por sentado mientras lo leemos, cuando lo recitamos. Pero aquí lo decimos de otra manera, decimos bendecime para que tras escuchar, reflexionar y meditar sobre el sentido de las obras de los grandes pioneros haya certeza con facilidad acerca de todas las claves profundas de los caminos de la perfección y del Vajrayana. Para lograr avanzar en estos caminos tenemos que avanzar también en nuestro proceso de escucha, reflexión y meditación y estudiar los textos de los grandes pioneros. Que pueda vida tras vida obtener un buen renacimiento provisto de los tres entrenamientos y contribuir a la doctrina como hicieran los grandes pioneros, sosteniendo y propagando las palabras y las realizaciones de las enseñanzas mediante la docencia y la práctica. Bueno, ya lo hemos leído. Y hemos dado una transmisión oral del texto. En primer lugar, hemos leído las letras pequeñas, la letra pequeña. Y en ella se habla sobre que en este mundo hay muchas religiones y muchas visiones filosóficas diferentes. Las distintas religiones tienen alguna dificultad cuando se enfrentan al conocimiento de la ciencia. Por ejemplo, las religiones teístas. Las religiones teístas se refugian en el Dios, en su Dios, cuando tienen algún problema. Y algunas veces entran en conflicto con las investigaciones científicas o con las ideas científicas. Nosotros, en el budismo, creo que podemos compaginar nuestra religión con la ciencia. Durante los últimos años yo he tenido reuniones a menudo con distintos científicos y siempre hemos estado bastante de acuerdo desde el punto de vista filosófico. Y para esto
nosotros tenemos que acostumbrarnos y estudiar y familiarizarnos con todos los textos de todos estos maestros. Si realmente los estudiamos bien y generamos certeza sobre sus argumentos, vamos a tener una fe firme y vamos a poder atacar a las emociones nocivas. ¿Y qué preguntas tenemos hoy? Hay un problema técnico con el micrófono. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y por favor, acérquense y hagan sus preguntas. En esta ocasión hemos invitado al director de Azlat Kutut, que significa amables niños, porque va a dar unas palabras de agradecimiento. Es una presentación sobre Azlat Kutut, que está a cargo de un orfanato y de una residencia de ancianos, organización benéfica. Манай хамт олонны хувьд зовж яваа хэн нэгэн тусламжийн гараа сунгаж инэрл хайрлахыг хичээдэг бөгөөд Бурхны сургаалд итгэдэг итгэл үнэмшил маань энэ ажлыг тууштай сэтгэл шулуудан хийхэд нөлөөлөж ирсэн билээ. Манай асрамжийн төвөнд үйл ажиллагааг дэмжиж таны илгээсэн хайр хишгийг бид ихэд талархан баярлаж хүлээж авсан. Энэ хайр хишгийг бид шинээр баригдаж буй асрамжийн төвдөө зарцуулсан бөгөөд илүү олон хүн туслах болно гэж тандаа хэлжээ. Тэгээд далаа багш тандаа бид бүхэн баярлаж талархснаа илэрхийлж байна. En primer lugar, quería dar mis saludos de corazón a su santidad. Esta es una oportunidad muy rara para mí y para nuestro equipo, encontrarme con usted a través de Internet, y es algo muy feliz. Y quería hablarle sobre nuestra organización con un acercamiento compasivo, y tratamos de tener determinación para trabajar, y estamos muy contentos de tener su apoyo, y hemos construido algunos edificios que han sido de mucha utilidad para ayudar a más personas y para extender nuestras actividades. Por favor, acepten nuestra más sincera gratitud, su santidad. Our NGO is a nursing home and provides residential care to the elderly. Nosotros tenemos una residencia de ancianos y ayudamos a los ancianos con compasión. Tratamos de ayudar a otros a través de compartir. Tenemos un centro de cuidado para ayudar a los más vulnerables, a las personas ancianas y a las personas con deshabilidades. Muchos
Hay muchas personas viviendo con nosotros tranquilas, sin miedo al futuro. Tenemos orfanatos y residencias de ancianos en distintas partes de Mongolia y estamos creando también centros de cuidado para personas con minusvalías y lugares independientes que puedan ayudar con ayuda de enfermería. Y también desde 2015 estamos creando escuelas. En 2019 tuvimos la suerte de que nos visitó Lamin Gyegen Rinpoche y tuvimos la oportunidad de conectar con muchas personas de distintas partes del mundo. Su santidad nos ayudó con ayuda financiera para empezar nuestro último centro en el cual proveemos de distintas facilidades a las personas que lo necesitan. Muchas gracias a su santidad el Dalai Lama, el líder más importante del budismo. Y muchísimas gracias también a los trabajadores de la fundación y a todos los trabajadores de la Atslat Kunduz en Mongolia. Los seres humanos debemos depender de una sociedad. Somos animales sociales. Cuando nacemos, necesitamos de los demás para sobrevivir. Y después, durante la vida, necesitamos a los demás para sobrevivir. En primer lugar, necesitamos a nuestra madre y a otras personas cercanas. Si miramos al mundo y a las sociedades del mundo, nos daremos cuenta de que hoy en día la humanidad está muy interconectada y nos hemos convertido en una sola sociedad, en una unidad. Y todo lo que hagamos para ayudar a los demás será bueno para nosotros. Todo el servicio que hagamos para los demás será bueno para todos. Si solamente pensamos en nosotros, esto va a hacer que seamos infelices. También en el Lama Chopa dice que la puerta para todas las bendiciones, para toda la felicidad, es el altruismo. Hoy en día no podemos hablar de este, oeste, norte, sur. Desde el punto de vista económico, somos un solo mercado. Y desde el punto de vista del medio ambiente, todo lo que ocurre nos afecta a todos. Las personas más pobres no pueden hacer nada. Los pobres tienen que recibir ayuda. Tenemos que preocuparnos por ellos, ayudarlos. Ahora hay muchas organizaciones que están tratando de eliminar la pobreza en el mundo. Yo me alegro mucho. Las personas que no tienen protección, que no tienen ayudas económicas, tenemos que hacer lo que podamos para acercarnos a ellos y ayudarlos. Desde el punto de vista de los gobiernos y de las organizaciones privadas, todas las personas en el mundo queremos ser felices. Y esto no tiene nada que ver con la reencarnación. Debemos ayudar a las personas que estén pasando dificultades. Cada país tenemos, por otro lado, también que ayudar a las clases más desfavorecidas.
닝제 다 그게 등에 믿어도 대화도 말아도 찍어야지. Ellos quieren ser felices y no quieren sufrir tal como nosotros, somos igual que nosotros. Es muy importante ayudarlos, por ejemplo, a los ancianos, creando residencias de ancianos. Esta organización me parece muy importante. Es muy importante ayudar a nuestros hermanos y hermanas humanos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La primera pregunta la va a hacer Hurutsok, que es de Ulaanbaatar. Muchas gracias, Su Santidad Dalai Lama, por esta oportunidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo deshacerse rápidamente de la ira y el egoísmo, especialmente cuando, como yo, no soportamos la ira? Nosotros, las personas religiosas, la pregunta era de Ulaanbaatar. Las personas, cuando tenemos algún problema, las personas religiosas acudimos a los objetos de refugio para pedir consuelo y para pedir ayuda. Esto pasa en todas las religiones, tanto teístas como no teístas. Las personas que no son religiosas no tienen esta opción. Nosotros, los tibetanos, los mongoles y también en India, las personas suelen ser religiosas y tenemos cada uno nuestros objetos de refugio. Los cristianos tienen a su Dios. Y en los momentos difíciles, en los obstáculos en la vida, buscamos esta ayuda. Eso ha pasado durante miles de años. Las personas que no tienen una religión o que están en contra de las religiones, es diferente. Nosotros hacemos, por ejemplo, rituales para tener buena suerte y para que nos vayan bien las cosas. Pero las personas que no tienen religión no pueden acudir a este tipo de rituales. Desde el punto de vista de la lógica, de nuestro sistema lógico, diríamos que la visión o la fe de las religiones teístas es una fe ciega. Desde el punto de vista de la sociedad, nosotros los budistas tenemos al Buda, que tiene todas las virtudes y carece de todos los defectos. En el sistema budista, tenemos que investigar, por ejemplo, si hay un maestro, tenemos que ver si realmente es un maestro que tiene todas las cualificaciones necesarias y tiene conocimiento y las 10 cualificaciones de las que se habla en Lamrim.
Pero si no lo hacemos de esta manera, sí que podríamos también hablar de fe ciega en el budismo. En primer lugar, antes de confiarnos a un lama, por ejemplo, tenemos que investigar bien. No debemos confiar en un maestro solamente porque tenga un título muy importante o porque tenga un nombre muy importante. Tenemos que tener una mente más amplia, una manera de pensar más abierta. En el budismo hablamos siempre de utilizar la lógica en cualquier caso y de investigar y de ver cuál es la situación, y no debemos entregarnos a un maestro, por ejemplo, sin investigar bien antes. Nosotros hacemos algunas adivinaciones también y rituales en las que podemos confiar o no. En Occidente, por ejemplo, ellos han tenido mucho desarrollo y no han tenido que confiar en estas adivinaciones y en nada de ello, sino que simplemente se han esforzado por cambiar las cosas, por mejorar las cosas. Las personas, cuando tomamos una decisión, tenemos muchos caminos y podemos elegir uno. Si elegimos uno y vemos que todavía no funciona muy bien, es posible que podamos elegir el ir a un adivinador de Mo, por ejemplo. Esta es una tradición muy antigua. Y yo creo que el tiempo de este tipo de prácticas ya ha pasado. A ver, la siguiente pregunta. Ha habido un desfase en las preguntas. La segunda pregunta se ha mezclado con la primera. La segunda pregunta era cómo se adivina, qué opina su santidad de las adivinaciones, cuando se adivina el futuro. No parece que haya ninguna pregunta. La siguiente sería sobre la explotación de la tierra. Estuve en un lugar en el cual había una mina y bueno, si podemos utilizar las minas, los recursos naturales para el beneficio general. Aunque normalmente hay un dueño para las minas, pero si explotamos demasiado los recursos naturales vamos a dañar al medio ambiente. Tenemos que hacerlo con cuidado para no desequilibrar los elementos naturales, porque en ese caso nos podemos encontrar con desastres naturales. Por ejemplo, si utilizamos demasiado los combustibles fósiles, esto está creando un gran problema actualmente con respecto al medio ambiente. Y por lo tanto es mejor utilizar fuentes de electricidad limpias, como por ejemplo
la energía solar, la energía eólica, fuentes de energía sostenibles que no dañen el medio ambiente. Es algo que ya está ocurriendo en el mundo y me parece muy bien. Es algo muy importante. Tenemos que tratar de no dañar el medio ambiente en lo que podamos. Eso es algo muy importante. Antiguamente éramos pocas personas, entonces daba un poco igual lo que hacíamos, pero ahora, con una población mundial tan grande, todo nuestro trabajo y todo los recursos que tomamos son muchos y por lo tanto tenemos que tratar de mantener un equilibrio. ¿Cuál es la cuarta pregunta? Intento ser útil para los demás, pero a veces mi ayuda es contraproducente y hace que los demás se enfaden. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Santiago está leyendo la pregunta. Intento ser útil para los demás, pero a veces mi ayuda es contraproducente y los demás se enfadan. Las personas tienen distintas naturalezas y reaccionan de maneras diferentes porque sus disposiciones mentales son diferentes. Ya el Buda vio que las personas tenían distintas disposiciones mentales. Tienen maneras diferentes de andar, diferentes maneras de pensar, y por eso el Buda explicó también distintas enseñanzas para distintos estudiantes. Si nosotros tratamos de ayudar a los demás con nuestra mejor intención, y los demás sin ninguna razón se enfadan, pues no tenemos que preocuparnos. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Nuestra intención es buena. Si los demás se enfadan, pues entonces mejor tener paciencia y pensar que no es culpa nuestra. No es algo que nosotros hayamos provocado. Pero es muy importante también tratar de acercarnos a los demás teniendo en cuenta que cada persona es diferente y que cada persona tiene su distinto modo de pensar. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta la va a hacer Kruptar de la provincia de Bayan Kongor. Su Santidad, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué principios de vida se deben seguir en estos tiempos en los que los que creen en la compasión, la verdad y la equidad parecen convertirse siempre en víctimas, mientras que los que son maliciosos en sus pensamientos y actos, los que son injustos con los demás, los que abusan del poder, parecen ganar siempre en la vida? Los que valoran el dinero, especialmente. Esta pregunta, cuando dice usted estos tiempos en los que parecen convertirse siempre en víctimas, está muy bien puesto lo de parecer, porque en realidad no es así. En realidad, las personas que portan mal con los demás, ellos mismos no son felices. Ellos están incómodos en su interior, en su mente. Es algo completamente cierto que ocurre así.
짐이 요금이 되고 꼭 간다. 대상반남다. Y 시세나. si nos portamos mal por los demás, también los demás van a desconfiar de nosotros. Si nos portamos bien y somos justos y honestos, las personas poco a poco se van a ir dando cuenta y nos van a ir respetando. Y a lo mejor a corto plazo vamos a encontrarnos con problemas, pero a largo plazo las personas nos van a respetar. Si siempre nos portamos mal con los demás, las personas no nos van a querer y van a vengarse o a decir cosas malas de nosotros. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿La sexta? 초신에 말아서 소부조 또 배버치고 Por un lado, los mongoles, y también pasa con los tibetanos, somos 사마르고도 되니 personas que pertenecen a países budistas. 다다네 말로 소부케고 너무 좋아요. Y estudiamos los textos, los 5 grandes textos 세상 가르쳐내 tradicionales. Ha habido muchos estudiosos mongoles que han estudiado estos textos en profundidad 세상 공성 그 지금 냠랭도 y que han hecho la práctica del estudio, la reflexión y la meditación y han disciplinado sus mentes y han calmado sus mentes. Hay muchos de ellos, yo he conocido a muchos de ellos. La pregunta es cómo define su santidad los mongoles en comparación con otros. Creo que tienen este conocimiento, pero sería bueno que pudieran aunar este conocimiento con el conocimiento científico, como ya dije ayer. Nosotros cuando hacemos una ofrenda del mandala, decimos esta base ungida con perfume, cubierta de flores, y decimos adornada con el monte Meru, los 4 continentes, y si creemos en esta planificación del universo, en esta cosmología, entonces estaremos en desacuerdo con la ciencia actual. La ciencia de hoy en día reconoce que para pacificar nuestra mente, que en el lado de la mente, es muy útil la práctica de la filosofía budista. En Occidente no hay psicólogos budistas en general, pero poco a poco los científicos, en especial los científicos y también otros estudiosos de religión y de filosofía, se están acercando al budismo y están viendo que es una filosofía razonada y que la fe de los budistas tiene que estar respaldada por el razonamiento y por la sabiduría. El mundo está avanzando, está pasando el tiempo, y en todo este tiempo, veremos cómo el budismo tiene este razonamiento que lo apoya, que lo respalda, y por lo tanto creo que el budismo va a mantenerse a lo largo de los años. Y vosotros, los mongoles, tenéis todo el conocimiento del budismo. Es importante que su fe no sea una fe ciega, sino que sea una fe apoyada en el conocimiento. Ustedes, los mongoles, pueden elegir si tienen fe o no en la religión, en el budismo. Pero
Pero si quieren mantener una mente en calma y tranquila, es muy importante que estudien los textos del budismo porque es seguro que les va a beneficiar. Hemos llegado al siglo XXI. En los siglos venideros, debido al calentamiento global, va a haber nos acercamos, y yo creo, al momento de destrucción del mundo. Hay en las escrituras referencias a distintos modos de destrucción. Hay muchos científicos ahora que están hablando sobre los peligros del calentamiento global. Creo que dentro de algunos decenios es posible que desaparezca la vida en el mundo. Vemos que hay muchos icebergs que se están derritiendo, y vemos también que poco a poco hay cada vez menos nieve en el Tíbet, y creo que el mundo va a cambiar mucho en los próximos decenios. Debido al calentamiento global. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué es la ética más allá de la religión, en resumen? Cuando hablamos de reencarnación o de los objetos de refugio, esto está relacionado con la religión. Por otro lado, todos nosotros queremos ser felices, y si todos nos ayudamos unos a otros y nos tratamos con respeto y con cariño, vamos a ser todos más felices. Y esto no tiene nada que ver con la religión. En realidad, en este mundo, todos nosotros tenemos que vivir juntos. La economía, como hemos dicho, es a nivel mundial. Nosotros, cada uno de nosotros somos unos nada más, y los demás son muchos. Por eso tenemos que cuidar a los demás, tratar con cariño a los demás. Aquí no estamos hablando de reencarnación ni de objetos de refugio. Simplemente, si pensamos con sentido común, veremos que necesitamos armonía entre todos nosotros y necesitamos cuidarnos los unos de los otros. Suelo decir que cada uno tiene la elección personal de tener una religión o no, pero el hecho de que tratarnos bien unos a los otros nos va a hacer más felices es algo que lo podemos percibir directamente. Es muy fácil de argumentar. Por ejemplo, en una familia o en un barrio, si las personas se mienten, se roban entre sí, pues vemos que en ese grupo no van a ser felices. Y es muy importante también eliminar la brecha entre ricos y pobres. Y si igualamos más la sociedad y nos cuidamos más los unos a los otros, vamos a ser más felices. Esto es muy importante. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
또 좁으러. Se han acabado las preguntas. Now, this is the question and answer session is over. Hemos terminado con nuestra sesión de preguntas y respuestas y quería darle las gracias a su santidad por sus enseñanzas tan preciosas y sus explicaciones tan profundas. I'm announcing that the end Voy a of today's anunciar session, el fin de la sesión de hoy, por hoy. lotus feet be formed in Que sus pies de loto May your permanezcan durante 1000 eones, que su santidad viva durante mucho tiempo para beneficiar al Dharma del Buda y a los seres sensibles. Muchas gracias. 뭐야? 또 나오래. 두시. Vale, muchas gracias. Mañana nos veremos otra vez. Sañi, mañana vamos a hablar sobre los 3 principales aspectos del camino.